Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Juani o Juranis, como gusten llamarme. Y el día de hoy vamos a ver plantitas. Chicos, el día de hoy va a ser un videito un poquito más larguito de lo normal. Va a ser el recorrido de primavera de mi jardincito, que con todo gusto se los muestro y espero que les guste mucho. ¿Quieren ver el video? Vamos a comenzar el recorrido de mi jardincito en primavera. Aquí tenemos un cingonio. Miren, ya le están saliendo hojitas nuevas. Lo pueden notar en su color. Y prontito yo creo que hay que cambiarle de maceta porque esta ya le va a quedar chiquita. Por acá tenemos la cuna de Moisés, que no tiene florecita, pero está sacando también mucha hojita nueva. Que crezca, que crezca. Y por acá tenemos el palo de Brasil, que ahí la llevo, chicas, porque estuvo muy triste. Yo creo que fue exceso de agua, pero ahí va saliendo adelante. Por acá tenemos un geranio. Por ahí les voy a poner foto de cómo estaba de floreado hace unos días. Y pues yo creo que lo quemó un poquito el sol, porque yo lo he estado checando a ver si trae honguito, a ver si trae plaga, y nada, chicas. Voy a ver, ya le puse humus, a ver si se compone un poquito, y si no, yo creo que voy a podarlo. Voy a aprovechar que todavía es tiempo y lo voy a podar. Miren, es la peperomia, que aquí en México se conoce como corazón de María. Va creciendo también, va sacando mucha hojita. Esta begonia cerita, no sé cómo más la conocen. Este es mi croto, que por ahí tuvo plaguita de araña roja. Miren, aquí ya va saliendo. Este es mi helecho más grandecito. También lo acabo de cambiar porque ya le quedaba chiquita su maceta. Y por acá tenemos otro que también ya va creciendo bastante. Por acá tenemos los pendientes de la reina. Déjenme les enseño la floración. Miren, aquí de más cerquita se notan sus florecitas. Chicos, ya no están del tamaño como cuando la compré. Dejó de florear y ahorita ya está volviendo a florear, pero y trae bastantes botoncitos, miren, por aquí. Trae bastantes botoncitos que van a abrir, pero ya la florecita yo la veo más pequeñita. Vamos a aprovechar que aquí ando arriba, miren, este es el listón o mala madre. Y este es otro helecho. Este es un geranio cascada, o también conocido como geranio gitanilla. Está bien bonito, chicas. Vengo grabando ahora que ya no está floreando tanto, pero estaba lleno de florecitas. Por aquí está esta penta, que me la traje para acá cuando fue invierno y ya no se ha querido adaptar allá enfrente. Entonces aquí la dejé. Y miren, si está floreando. Yo pensé que como no le está dando tanto sol, que no iba a florear, pero miren, ahí va. Color rosa fuerte. Por acá está la palmita areca. Y enseguida tenemos lo que es la hoja elegante u oreja de elefante. Por acá arriba tenemos geranios. Miren estos, qué lindos. Pues en la cámara se ven como rojos, pero están un poquito anaranjados. Y miren, por acá, este sí es rojo. Y apenas va a sacar florecita. Estuvo unos días sin sacar florecita. Acá tenemos una begonia color rosita. Son begonias tuberosas. Esta es de color naranja, que por ahí tuve un accidente y se me cayó, y pues a ver si se logra. Y por acá tenemos una teresita o vinca en color rosita. Por acá saqué unos esquejes de tradescantia. Miren, esta ya está sacando flor. Por acá tenemos un crisantemo que estuvo enfermito, que tenía
tenía cochinilla. El otro día chequé y le volvió y lo volví en tratamiento, pero ahí va. Esta es la que me dijeron que era una bromelia, pero yo no veo que sea una bromelia, pero ya saben que yo la quiero y ahí la dejo. Aquí está el filodendro que acabamos también de pasar a una maceta más grande porque miren, ya creció bastante. Este es el tamaño de mi mano, que no la quiero enseñar porque traigo las uñas bien feas. Pero miren, está bien grande sus hojas. Y por acá tenemos a lo que es la monstera, que ya ha sacado bastantes hojitas también. 3. Bueno, para mí son bastantes, chicas, porque ya ha crecido y así como me dijeron que iba a crecer, así está creciendo de rápido. Esta es mi chaflera variegada. Ya casi llega hasta el techito. Bueno, no tengo techo, ¿verdad? Tengo malla sombra. Aquí está mi muñeca, que también son como 3 o 4, ¿verdad? En una sola. Y está dando estas hojitas preciosas. Por aquí le da el sol. Yo la compré así con estas manchitas, chicos. Miren, aquí tenía más y se la corté para que no batalle. Acá está el escudo persa. Miren qué bonito color. Lo tenía en otro lado y le estaba dando el sol bastante y se me estaba achicharrando. Pero miren aquí qué bonito color ya está agarrando. Cuando me ha floreado, porque me ha floreado, le quito la florecita porque se me pone bien hacia abajo, bien triste. Esta es una citronela y que también florea, chicas. Miren, yo no sabía. Miren, aquí está su florecita y trae sus próximos por abrir. Y aquí tenemos la crosandra, que así se llama, no sé qué otro nombre tenga. Miren, da una florecita naranja bien bonita. Y por acá tenemos la gardenia. En este momento no tiene florecita, chicas, pero trae sus botoncitos que ya van a abrir. Y miren, botoncitos nuevos. Por acá también. Chicas, sigo como con el video que les dije con el limón y el vinagre. Todo va bien. Por ahí en una de las semanas vi como que le estaban saliendo hojitas amarillas y le puse abono de borrego. Y también en otra ocasión le puse poquito café. Luego les hago una actualización para explicarles bien. Y pues no he comprado quelatos de hierro, esto es puro cosa casera y así va. Este es mi calanchoe de color rosa, que casi ni está floreando. Yo creo que le falta un poquito más de sol, pero miren esas hojotas. Está sacando, se está dedicando a crecer su follaje. Y este jazmín lo acabo de traer. Huele delicioso, chicas. Huele delicioso, todavía no lo pongo en macetas, literalmente lo acabo de traer hace un ratito. Acá arriba tenemos lo que son las petunias, ¿se acuerdan que las habíamos podado? Esta florecita ya va pasando, ay, se me cae. Esta florecita ya va pasando, pero no la quité para que vean que es la de rojo con blanco. Esta es mi tradescantia, que está sacando su floración. Miren qué bella está. Aparte de que su hoja está preciosa, de que ni necesita flor, pues aparte nos regala florecita. Miren, esta es otra petunia, la de color rosita. Esta es otra petunia que es de semilla. Oigan, ahorita les muestro unas que otra vez se me volvieron a llenar de hongo. Este es un geranio, color rosita. Este es mi sapito. Y por aquí corté un bracito de una begonia. Y hasta se me hace que... pensé que iba a sacar flor, pero bueno. Y por acá tenemos otra petunia de las que son de semilla. Miren, ya va a sacar florecita también. Este geranio se me había llenado de hormiga. Lo podé y miren, ahí va otra vez. Todavía no me saca flor, pero ahí va.
Esta es mi corona de espinas o corona de Cristo. Está sacando bastante hojita nueva. Yo creo que también le hace falta solecito para que pueda sacar florecita. Y esta es una portulaca que había estado floreando. Justamente hoy que iba a tomar video, pues no sacó florecita. Tengo 3 petunias de las que son de vivero que me volvieron a sacar hongo, que es esta moradita, es esta rosita y esta rosita también. Chicos, yo les voy a volver a curar, a mí eso no me molesta, así es que yo espero que se me compongan otra vez. Y este es mi potus o teléfono, que es variegado. Por acá tengo lo que es la Mona Lisa. Aquí tengo como que las propagaciones que luego he hecho. Miren, aquí saqué un de calanchoe, de un geranio. Aquí tengo otro calanchoe, un amor. Este es de un coleo que por ahí enfrente tengo. Estas son las semillitas que plantamos en uno de los de trasplantes. Este geranio lo traje del vivero Los Girasoles. Ese lo tenía para allá para enfrente, pero yo lo veo como que medio tristón, entonces lo estoy dejando aquí para poderlo estar vigilando. Aquí va el rosalito. Esta hojita, esta florecita ya es pasada, miren, ya se está cayendo. Espero que me saque otra florecita. Este es mi arbolito de mandarina. Este es mi calanchoe en color amarillo. Este es el de color rojo. Este es lo que aquí le llaman cortina, pero que es rayito de sol. Nada más que saben que ya no me ha sacado florecita. Aquí lo puse en el sol a ver qué tal. Este es mi otro potus variegado también. Este no estaba variegado. Y este es un mezquite que es de aquí de la región, chicos. A mí me encanta tener plantitas que sean de aquí de la región porque no se batalla absolutamente nada para que estos se den bien. Y me encanta y va a dar bastante sombra. Aquí voy a poder poner bastantes flores. Miren, este arbolito es un jojube. Este da un fruto que se llama jojube, pero nosotros aquí lo conocemos como manzanita porque sabe como a manzana, pero es más pequeñita. Miren, por aquí ya se ve fruto y floración. Va a dar bastantes. Esta es una portulaca que ya también me está floreciendo. Esta se me ve invadido de cochinilla, pero miren, ya también ahí va. Este también es un bracito de un geranio. A ver si se da. Chicos, por aquí esta penta yo la había puesto allá en la parte de enfrente, pero no le gustó. Y ahora está aquí, a ver si se adapta. Esta es florecita rosa bajito. Chicos, no quiero marearlos, estar hable y hable, pero pues les estoy describiendo qué plantitas, el nombre de las plantitas. Miren, ya florecieron las bugambilias. Esta es de color melón, pero miren, está sacando un color naranja bien fuerte. Me parece hermoso, está precioso. Miren, por aquí yo planté unos amores. Están gigantes, chicas. No sé por qué aquí son los mismos que tengo ahí enfrente que ahorita les muestro. No sé por qué aquí se están dando enormes. Miren esta flor. Miren qué bonita. Y por acá tenemos la de color blanco. Ay, miren. Por cierto, aquí está la abejita que les iba a decir. Ay, ¿dónde está? Ay, aquí está. Esta abejita, miren. Miren cómo corta la florecita. Y se la lleva. No hay problema, abejita. No tengo ningún problema con eso, de verdad, chicas. Sí se ven un poquito deformes las florecitas, pero no pasa nada.
Miren, ya está llena de florecitas. Súper llena. ¿Se acuerdan cuando les dije, hay que ponerle el alimento para flores? Y sí funcionó. Y estos amores, miren, están grandísimos los tallos. O sea, no sé qué pasa, porque en estos macetas están dando tan grandotes. Y la floración también, estos son de color rosita. Y por acá, chicos, por acá tenía yo lo que era el plumbago, pero lo cambié allá enfrente, ahorita se los muestro. Y puse esta bugambilia que ya se me estaba poniendo bien triste, pero miren, ahí va. Ya ahora sí ya tiene más hojita. Y sus florecitas que también tienen el toque de la abejita, ¿verdad? Y por aquí el otro día nos fuimos al monte a agarrar unas plantitas. Este lo sacamos sin raíz y dijimos a ver si se da, pero no se dio. Este es mi San Pedro, que también ahí va. Cuando saque florecita amarilla se los voy a mostrar, la da bien preciosa. Esta es mi bugambilia morada. Y también ya sacó la florecita. Y pues yo tenía duda, pero miren, ya están floreciendo. Y este es mi rosal de color amarillo, que también ahí va, está sacando hojita, pero todavía no me saca florecita. Por acá tenemos lo que es la bugambilia de color rosa bajito. Ahorita casi no tiene florecita, chicos. Hace unos días que les había dicho, ay, dijeron que va a llover. Bueno, pues sí llovió y aparte cayó granizo. Entonces pues sí les pudo haber afectado un poquito, ¿verdad? Y aparte ya saben que la bugambilia no le gusta estar tan mojada. Y pues mientras esté así de húmedo, pues no va a sacar florecita tanta. Miren este qué tal. Está bien bonito. Este es el arbolito que se llama laurel. Y esta es la bugambilia de color rosa fuerte. Tiene poquita flor también. Pero esperemos, ya salió el solecito y esperemos que se llene de florecitas. Este es pues no sé si es una hierba, una rama, un arbolito, un arbusto, no sé qué sea, pero chicos, esto es también originario de aquí. Aquí se dan bastante y da una florecita amarilla. Yo sí las veo bellas. Este atrae bastante al colibrí. Me faltaba mostrarles, por aquí tenemos otro arbolito que se llama fresno, pero miren, sí le salieron hojitas, pero nosotros pensamos que no va a crecer ya. De hecho ya se están poniendo amarillitas las hojas, así nos pasó el año pasado, después se caen y ya deja de crecer. Y miren, por aquí está el otro mezquite que yo planté. Así es, así se tira en el suelo, chicos, al rato se levanta, no se preocupen. Y así tenemos lo que es la parte de enfrente de nuestro jardincito, el arbolito. Miren, chicos, este es el otro rayito de sol que no me ha floreado ya. Mis amores, miren, este sí está floreando. Ayer me sacó florecita rosa, hoy me sacó florecita blanca. Este también ya me está floreando. Este sí que es todo blanco. Yo creo que les gusta estar apretado, por eso en esta macetita pequeñita es donde me está floreando primero. Miren, chicos, este rosal lo acabo de comprar en Home Depot. Está bien tupidito de florecitas. Está súper bonito. Déjenme les muestro completo. Está grande. Me costó 200 pesos, que vienen siendo $10 americanos. Mis bugambilias, chicas, miren, ahí van sus hojitas nuevas. Yo que las planté, también esta que la acababa de plantar y me les cayó granizo. Pero pues, miren, aquí están resistiendo. Este cactus nos lo trajimos también del monte y lo plantamos en esa macetita. 3 días seguidos me regaló florecitas, hojitas nuevas, ramitas. Miren, por ahí van ya bien creciditas. Esta es mi otra bugambilia que también está bien maltratadita por el granizo. Pero miren, ya va sacando hojita y florecita nueva.
Este se llama cenizo, que yo espero que también agarre raíz. Y también nos lo trajimos de El Monte. Si tengo una fotito les enseño cómo florea. Florea en color moradito, súper bonito. Y miren este plumbago tan hermoso. Bueno, yo lo considero que está precioso. Miren su florecita azul. Y como que se está agarrando de la cerca. Ya ven que él es trepador. Está precioso. Creo que en otras partes lo conocen como jazmín falso. Y por acá tenemos lo que son las petunias, que son de semilla. Chicos, los invito y les digo que sí, que saquen sus semillitas de las petunias. Miren cómo se dan bien bonitas. Miren, esta ya pasó. Ahí no la puedo quitar, ahí está. Entonces me sacaron moradas, rositas, todos los tonos de morado, bien bonitas. No me les alcanzó a pegar tanto granizo. Miren ese morado bien oscuro, bien bonito. Porque como una loquita salí corriendo. Nos dimos cuenta en la noche que estaba el granizo y que salgo con una cobija en la cabeza y que me pongo a meterlas. Chicas, esta es una penta de color roja. Esta ya la tenían en recuperación o en venta de rebaja en Home Depot y miren qué preciosa se ha puesto. Miren, aquí les voy a hacer un acercamiento. Es de color rojo, está preciosa. Este es mi tulipán, que ayer estaba la florecita en todo su esplendor y ahorita ya está cerrando. Por aquí tengo lo que es otro San Pedro, que ahorita está como arbusto, pero chicos, ya nada más que crezca más le vamos a dar su formita de arbolito. Aquí está mi naranjo. Aquí está este se le cayó, bueno, yo le quité un bracito a mi colio. Miren, a que le está dando sol, miren ese rosita tan bonito que le está dando. Y la planta madre no lo tiene ese color. Yo creo que es por el solecito. Chicas, aquí están mi cactus. Miren todo lo nuevo que trae. Todo eso que trae arriba, eso no lo tenía. Mi uña de señorita. Mi dedito de niños, ahí yo digo que sí se me estaba etiolando un poquito. Está bien estiradito y por eso me los traje a los niños. No se proponen a hacer ruido, chicos, pero miren, aquí está, les comentaba que se estaba etiolando y por eso me los traje al solecito. Ahí están mis orejitas de Shrek. Y por acá tenemos lo que es la lantana. Miren, mi lantana, que también yo siento que le faltaba solecito porque no estaba sacando florecita, pero miren, ya nada más la puse aquí que le dé poquito sol y ahí va. Y los amores que respeté, miren, con la piedra ya crecieron bastante. Todavía no me sacan flor, pero miren, ya están a punto de... Todo esto se llena de florecitas, luego les muestro cuando saquen su florecita. Mis geranios, miren qué bonito color. Miren, este también es de la misma plantita, pero este es como blanquito de la hojita hacia el centro rosa, y esto es al revés. Está más rosa que blanquito. Y este es el de color rojo, que también ya está floreando bastante. Y acá tenemos lo que son mis colios. Tenemos uno. Este es otro. Oh, ya me le está sacando flor. Chicos, yo no sé si han escuchado por ahí que unos le dejan la flor, otros no. Bueno, yo dije, bueno, le voy a dejar la flor a ver qué tal. Pues se la dejé y ya se me andaba muriendo mi plantita. Ahorita que la estoy viendo, ahorita la voy a quitar. Este es una albahaca. Este geranio, miren
qué precioso está la flor. Está hermoso. Y todavía no lo quito de la maceta en la que lo compré. Es una maceta pequeñita. Al rato lo cambiamos. Y acá está otra de mis petunias que vienen de semilla. Miren, aquí le voy a quitar lo que es la florecita. Ay, acá trae otra. Chicos, a mí me encanta cómo se ve la florecita, pero les digo, yo ya hice el intento de dejarla y pues se me andaba muriendo mi plantita y no quiero eso. Miren, acá la lantana también ya le está floreando un poquito. Yo creo que ya va a sacar florecita. Le faltaba el sol. Aparte que hemos tenido aquí días nublados, chicos. Ahorita apenas está saliendo el sol. Y al parecer el domingo otra vez hay probabilidades de lluvias. Chicos, es bien raro, aquí casi no llueve. Aquí es todo un acontecimiento cuando llueve, pero estos días sí ha estado nublado. Qué bueno, para que no haga tanto calor. Ay, no, me encanta esta penta. Wow. Miren qué bonita. Y luego enseguida del plumbago, el contraste que hace el azul y el rojo, qué bonito. Gracias por haberse quedado a ver el final del video. Los invito a suscribirse y darle like si les gustó. Les mando un abrazo, que estén todos muy bien, cuídense mucho. Nos vemos, bye bye.